Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, bienvenidos nuevamente al programa Metamorfosis, Vida y Muerte, que pues vamos a platicar el día de hoy de un tema muy interesante, muy importante y que a veces fíjense que no le damos realmente la atención debida y pues ahorita vamos a platicar de eso con la doctora Denise. Vamos a hablar de algo que se llama virus de papiloma humano, que involucra tanto a hombres como a mujeres y es una cuestión importante que debemos cuidar en nuestra salud personal. Pero recordemos nada más, porque si no, ya saben que me pico en las entrevistas y se me olvida que ustedes pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Nos van a encontrar en Metamorfosis, Vida y Muerte en Facebook. También nos van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Pueden ustedes visualizar las entrevistas, conocer a nuestras invitadas, nuestros invitados y poner incluso dejar ahí algunos datos si ustedes quieren que los contactemos o algún tipo de temas que quieren que abordemos. También nos encuentran en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio y recuerden ya también tenemos nuestro TikTok por si quieren seguirnos para que pues vean algunas capsulitas importantes que hemos estado subiendo. Y también pueden descargar, recuerden, ya cambiamos de plataforma y entonces ahora todos los podcasts del programa los pueden descargar a través de www.ll Digital, donde ustedes buscarán ahí con el buscador Metamorfosis y les despliega el programa y ahí aparecen tanto los podcasts antes de junio y los podcasts a partir de julio, para que ustedes puedan tener ahí pues ya todo el acceso y pueden compartir también la información si alguien necesita de alguno de los programas que hemos grabado. Y bueno, ya dando como este panorama de cómo contactarnos, vamos a entrar de lleno y les quiero presentar a nuestra invitada especial del día de hoy, que de verdad es un gusto para mí que haya aceptado platicar con nosotros de este gran tema. Ella es la doctora Denise Delgado Amador, ella es ginecóloga, oncóloga y ella está adscrita actualmente al servicio de tumores mamarios en el Hospital Juárez de México y tuve el placer de conocerla hace algunos años atrás y me da muchísimo gusto volvernos a reencontrar y poder platicar de este tema, doctora. Bienvenida a Metamorfosis, que es de verdad de mucha relevancia para la población, para nosotras las mujeres y también para los varones. ¿No, doctora? Bienvenida. Muchas gracias, Leti. Es un gusto para mí estar con ustedes aquí platicando pues de este tema tan importante. Realmente un cáncer que puede ser prevenible, que esperamos que en un futuro no exista, gracias a los métodos de tamizaje y prevención con los que contamos, ¿no? Es un cáncer que realmente pues no debería existir en el futuro. Y tan importante es, doctora, que este tipo de virus es como la antesala, podría yo decir, usted me corregirá, para justamente atenderlo a tiempo y evitar que esto llegue a un cáncer que en las mujeres en nuestro país, el cáncer cervicouterino ocupa pues la segunda causa de muerte y que creo que vale la pena voltear a ver pues qué podemos hacer al respecto, ¿no? Como bien lo dice, la Claro. prevención es mejor que estar después pues sufriendo todas estas cuestiones relacionadas con los tratamientos por un cáncer que bueno, no es algo sencillo, ¿no, doctora? Pero, ¿qué le parece, doctora, si empezamos a dar un poco de contexto y nos empieza a platicar un poco sobre este virus? Porque creo que necesitamos tener esta información, saber que este virus tiene diferentes genotipos, creo que así les llaman, y que algunos de ellos pues justamente pueden dar lugar a un tipo de cáncer específicamente de cervix. Sí, bueno, el virus, el papiloma humano, pues es un virus de transmisión sexual. Es un virus pequeñito, de 50 nanómetros, tiene una doble cadena de DNA, forma parte de la familia de los virus papiloma viridae, pero bueno, tiene características específicas que le permiten infectar y integrarse incluso al DNA de la paciente y empezar su replicación. Tenemos varios tipos de virus, virus del papiloma humano de bajo riesgo, que esto quiere decir que no tienen la capacidad de provocar un cáncer.
Estos pueden ser 6, 11, 42, 44 y virus del papiloma humano de alto riesgo. Esto quiere decir que ellos sí tienen la capacidad de provocar un cáncer, un problema oncológico. Entre ellos, pues los más frecuentes son 16 y 18, que 16 y 18 son los causantes del 70% del cáncer cervicouterino. Y otros virus también de alto riesgo, 31, 33, 45, 52, 58. Estos otros 5 virus junto con 16 y 18 eh, logran formar o logran hacer el 98% del cáncer cervicouterino. Entonces, en general, en cáncer cervicouterino, el virus del papiloma humano es el principal factor de riesgo, pero no solamente para cáncer cervicouterino. En mujeres, bueno, tenemos otros cánceres también como vagina, en el cual el cáncer de vagina también está dado por el virus del papiloma, cáncer de vulva, las mujeres también pueden tener cáncer anal, los hombres cáncer de pene y pues hombres y mujeres cáncer de cabeza y cuello, ¿no? Cavidad oral. Todos estos cánceres están relacionados con el virus del papiloma humano y pues obviamente el más importante, pues sí, el que más frecuente es cáncer cervicuterino porque pues en nuestro país es la segunda causa de muerte por cáncer después de mama y es el segundo cáncer más frecuente. Entonces, pues sí es un problema de salud pública, somos un país en vías de desarrollo, como tal, con patologías propias de este tipo de países, pues sí tenemos este problema como tal en cáncer cervicuterino, pero al ver la prevención, al ver este tamizaje, bueno, también podemos lograr controlar esos otros cánceres, esos otros tipos de cánceres que también están dados por el virus del papiloma humano. Doctora, y bueno, nosotros que no estamos a lo mejor muy familiarizados con este tipo de clasificación del virus del papiloma 16, 18 y los que nos acaba de nombrar, nosotros cómo podemos realizarnos a lo mejor algún tipo de prueba para la detección oportuna de este virus en particular y que pues yo considero también que pueda ser a través de un especialista que nos dé pues esta clasificación, porque creo que de eso dependerá el tratamiento si no mal eh, pudiera ser así, pero si nos explica un poquito cómo hacemos esta detección, porque estoy justamente entendiendo que al ser una enfermedad de transmisión sexual, pues se da justamente tanto en el hombre como en la mujer, pero cómo podemos ir empapándonos un poquito el tema, además de ir conociendo cómo podemos detectarlo oportunamente y ya iremos un poquito más adelante a los tratamientos, pero ahorita, ¿cómo hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Quién realiza este tipo de pruebas? Y cómo poder pues realmente detectarlo oportunamente y evitar con ello pues una situación más complicada como un cáncer. Claro. Bueno, el tamizaje pues es una herramienta fundamental. Eh, Antes de los 21 años, la incidencia de virus del papiloma humano es alta, sin embargo, se dan pocos cánceres antes de los 20 años. En general, las diferentes instituciones internacionales recomiendan un tamizaje que inicia a los 21 años. Nosotros sabemos que nuestra población mexicana las mujeres llegan a iniciar vida sexual entre unos 14 y 16 años. Entonces, nuestro consenso mexicano de cáncer cervicuterino nos dice que podemos iniciar el tamizaje a los 21 años o 3 años después de haber iniciado vida sexual, porque sabemos que nuestras mujeres pueden iniciar muy tempranamente la vida sexual y al iniciarla en forma temprana, pues esto ya es un factor de riesgo para tener virus del papiloma humano y que esta lesión pudiera presentarse y tener una persistencia y una lesión que pueda progresar. Entonces, realmente, pues sí, a nivel internacional se supone que el tamizaje inicia a los 21 años, pero nosotros tenemos que tener ese foquito rojo considerando que es la segunda causa de muerte por cáncer, que nuestras mujeres están expuestas, que nuestras mujeres inician una vida sexual temprana y a veces también no están tan
tan cercanas al tamizaje, ¿no? A veces todavía no se llega a todos lados, ¿no? Todavía llega a ser un tabú, todavía la paciente a lo mejor no asiste de forma así libre o que esté muy consciente. Entonces, sí, hay que recomendarlo como tal, lo menciona el consejo, 2 años, 2 o 3 años después de haber iniciado la vida sexual o a los 21 años. Podemos hacer tamizaje, lo más frecuente es la citología cervical, el Papa Nicolau. En general, la citología pues tiene una sensibilidad alrededor de un 50, 60, 70% las mejores sensibilidades, por lo cual quiere decir que hay un porcentaje de pacientes que no van a ser detectadas si tienen una lesión. Antes, el estar repitiendo esta prueba, el estar haciendo la citología frecuentemente, eso nos permitía captar más pacientes, ¿no? Captar más si es que alguna tenía alguna alteración. Actualmente tenemos la prueba del virus del papiloma humano. En una citología, el patólogo lo que hace es, nosotros tomamos muestra del cervix con una espátula, con un CitoBrush y expandimos en una laminilla. Y ahí el patólogo hace una tinción especial y observa morfológicamente cómo se ven las células y nos dice a nosotros, de acuerdo a una clasificación, veo las células morfológicamente normales o las veo atípicas parece una lesión por virus del papiloma humano, de acuerdo a cómo las ve morfológicamente. Sin embargo, actualmente con las pruebas del virus del papiloma humano, lo que se hace es detectar el DNA del virus, de manera que al ser este el principal factor de riesgo para cáncer cervicuterino, si no tenemos un virus de alto riesgo, la paciente incluso podemos aplazar su tamizaje hasta 5 años, porque una lesión tiene un proceso, ¿sí? No es como que te infectes del virus y que mañana te dé un cáncer, sino que tiene un proceso. Llega el virus en general llega por medio de microabrasiones que puede haber en el cérvix, en la zona de transformación. La zona de transformación es un cambio de epitelio, un cambio de piel que tenemos las mujeres en el cérvix, de un epitelio escamoso estratificado no queratinizado a un epitelio glandular. En ese cambio de epitelio, las células son más vulnerables y es ahí donde el virus, el papiloma humano, le gusta llegar, entra por una pequeña microabrasión, puede ser durante el coito, y entra y llega a las células más inmaduras, que son las células basales. Ahí dentro de esas células basales entra el virus a la célula, es transportada al núcleo y ahí empieza su replicación. En general, el virus tiene proteínas de replicación temprana y proteínas de replicación tardía. Empieza ahí su replicación, empieza a ver multiplicarse los virus, como a ver viriones, y la célula de ser inmadura, conforme va pasando el tiempo, se va haciendo desde una célula basal, luego parabasal, intermedia y superficial, que al ser superficial ya es como las más maduras, y una vez que ya es superficial, se rompe la célula y salen miles de viriones, de manera que es un ciclo que se está como reinfectando y reinfectando. En una de esas que se está reinfectando, el virus puede pues tener una persistencia, ¿no? Que realmente nuestro sistema inmunológico permita que el virus, el DNA del virus, se integre a nuestro DNA o al DNA de la paciente y hacer cambios, empezar a presentar proteínas que van a ayudar a que la célula no muera, a inhibir nuestro sistema que tenemos como de muerte celular, nuestro sistema que tenemos cuando alguna célula tiene alguna alteración en el ciclo celular, tenemos un sistema que cual controla y regula. Si está alterado, hay guardianes del genoma, por así decirlo, P53, que nos defiende y dice, aquí hay una alteración, que la célula se muera porque está alterada. Pero este virus se une a P53 y lo inactiva, de manera que ese guardián que nos vigila, que nos ayuda a que nuestras células estén sanas, pues no está. Entonces, ese es un mecanismo por el cual el virus del papiloma humano logra evadir este sistema y de esta manera pueden proliferar células anormales. Otro también es otra proteína que es E7, que se une a un gen del retinoblastoma y eso también incrementa la proliferación. Entonces, estos son proteínas que le dan fortaleza a este virus
y que le permiten crecer. Una vez que se expresan esas proteínas, E6 y E7, podemos decir realmente que ya hay un cambio en las células oncológicas, ¿no? Ya que en estas pacientes se puede dar un cáncer. Ajá, no todas las pacientes que tengan una infección por virus del papiloma humano van a llegar a tener un cáncer, afortunadamente. Se tienen que dar ciertas cosas, es un proceso. Principalmente, pues, que sea un virus de alto riesgo, como los que ya les mencioné, que esta infección persista, ajá, que nuestro sistema inmunológico no lo pueda aclarar y que persista. Si esta infección persiste, podemos tener una neoplasia intraepitelial cervical. Hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, NIC 1, NIC 2, NIC 3. Y si no se da un tratamiento y se da esta progresión, esta neoplasia intraepitelial cervical podría llegar a ser un carcinoma invasor. Realmente pocas pacientes en general de tan frecuente que es el virus del papiloma humano, pocas llegan a tener un cáncer invasor. Sin embargo, en nuestro país es un problema de salud pública, ¿no? Es un problema realmente fuerte. Y pues este es como el mecanismo, es un proceso y es un proceso que también lleva años. Normalmente este proceso de que una célula es normal, que se infecta, empieza a tener todos estos cambios celulares, a que haya una lesión de bajo grado, de alto grado, que llega a ser un cáncer invasor. Este proceso puede tardar 10 años normalmente. Algunas pacientes con algunas características especiales podrían tener todo este proceso en el transcurso de 36 meses, pero alrededor de, no es lo más frecuente, alrededor de un 20-25% pudieran tener este proceso rápido. Y tendría que ver con algunas características de la paciente, ¿no? A lo mejor en pacientes inmunosuprimidas, en las cuales su sistema inmunológico no sea lo suficientemente fuerte, pues son más susceptibles. Hay algunos otros cofactores que pueden ayudar al virus también a infectar, por ejemplo, algunas infecciones como clamidia. La clamidia causa inflamación a nivel del cervix y eso puede facilitar la entrada del virus del papiloma humano. También el virus del herpes tipo 2 puede, por medio de las úlceras, ayudar al virus del papiloma humano a infectar y las basales a las que tiene que llegar y que se dé todo el proceso. Entonces, pues es básicamente como esto, ¿no? Esto es lo que sucede. Nosotros tenemos de herramienta el tamizaje, que decía que es citología, puede ser una citología también de base líquida. Si han oído hablar de esto, realmente es una citología en la cual se toma igual la muestra, pero el CitoBrush, el cepillito que utilizamos para tomar la muestra, se pone en un botecito de base líquida y después se procesa, pero el patólogo puede como extender las células de manera que puede verlas más claramente. Entonces, disminuye el índice de citologías, por así decirlas, inadecuadas. Para eso nos ayuda mucho una citología de base líquida. Pero actualmente, pues, una de las herramientas más importantes y actualmente se toman decisiones de tratamiento muy importantes es la prueba del virus del papiloma humano. Sigue siendo un método de tamizaje que todavía no está al alcance de toda la población. Lo más sencillo sí sigue siendo una citología, aunque sea que tengamos una citología, pero la paciente que pueda tener acceso a una prueba de BPH, pues es mucho más sensible, nos incrementa la sensibilidad hasta un 99%, ¿no? Ya que al detectar el virus, si no hay virus del papiloma humano, pues la paciente no va a tener una lesión de alto grado en los siguientes 5 años. Entonces, esa paciente incluso podemos estar tranquilos, estar confiados y darle un plazo de tamizaje en otros 5 años para repetir otra vez el estudio, porque hay estudios que corroboran que esa paciente que no tiene virus del papiloma humano de alto riesgo, su probabilidad de tener una lesión de alto grado es menos del 2%. Entonces podemos aplazar tamizajes, ¿no? Ya no tenemos como que estar citando a la paciente y revisándola como cuando teníamos solamente la herramienta de la citología. Entonces, pues esta es como de las herramientas más importantes en cuanto al tamizaje. Pues es como también saber, ¿no? Saber nosotras como mujeres que podemos estar
expuestas al virus en cualquier momento, no, todas tenemos un riesgo, todas y todos realmente. Se supone que el 80% de las mujeres a los 50 años ya habremos tenido contacto con por lo menos un virus. Entonces, es algo súper, súper frecuente. Es algo que las pacientes luego llegan al consultorio asustadas porque piensan o que me dijeron que tengo virus del papiloma humano, llegan incluso pensando lo peor que sus parejas, y eso es algo bien difícil. La verdad es que a nombre del virus del papiloma humano se llegan a hacer pues muchísimos sobretratamientos, se señaliza, se sigue, pues se sigue señalizando, sigue siendo algo como que obviamente da temor, pero también lo primero que piensas es que, bueno, seguramente mi pareja me es infiel o algo así. Eso es como lo primero que pasa por la cabeza de la paciente. Entonces hay que concientizar bien, ¿no? Realmente todas estamos expuestas una vez que tenemos relaciones sexuales con nuestra pareja. Al tener relaciones sexuales estamos teniendo contacto con todo su pasado sexual. Ajá, entonces, realmente en este momento puede estar conmigo, pero al yo exponerme, tengo contacto con todos sus antecedentes. Ajá, si él ya estuvo expuesto, tuvo dos parejas y alguna tuvo virus del papiloma 16 y otra virus del papiloma 31, bueno, y yo tuve otras dos con otros dos virus, entonces se van sumando, ¿sale? Se van sumando. Por eso, un mayor número de parejas sexuales, pues nos incrementa nuestro riesgo de un virus, de adquirir un virus del papiloma humano y un virus del papiloma humano que sea de alto riesgo. Entonces, pues es como saber bien, ¿no? Esto es súper frecuente. No quiere decir que en este momento tuvimos algún problema o nuestra pareja tuvo alguna otra pareja. Realmente pudo ser que desde que tuvimos relaciones con esta pareja, tuvimos contacto con ese virus, nuestro sistema inmunológico había logrado controlarlo y por alguna causa algo pasó que se expresa el virus, se expresa, se da una lesión y bueno, es que me diagnostican el virus del papiloma. Entonces, eso como tenerlo muy consciente porque es parte del estrés de la paciente. Me parece muy relevante lo que acaba de mencionar, doctora, porque por un lado es importante ubicar que, pues, como bien lo dijo, esa palabra clave de es un proceso, ¿no? Que no es algo inmediato, que ya me lo detectaron y entonces ya voy a tener cáncer y entonces la mente de las personas viaja muchísimo y dicen ya me voy a morir y entonces ¿qué va a pasar, no? O sea, realmente es un impacto emocional importante saber que podemos tener este virus. Segunda, el pensar en ese momento crítico donde decimos, pues, ¿quién más me puedo contagiar más que la pareja con la que estoy, ¿no? Antes de pedir el divorcio, pues empezar como a tomar conciencia que esto me gustó de esta historia sexual, ¿no, doctora? De este pasado sexual, donde es cierto, pues probablemente pues no fue mi primer pareja, y mi pareja pudo haber tenido otras parejas previas. Y aquí lo que me llamaría la atención o lo que podría ser importante, pues es también estar atentos y revisarnos de forma adecuada, ¿no? Con todas estas condiciones que nos ha ido como explicando un poquito, dependiendo del tipo de tamizaje, el tipo de prueba que podemos hacernos, para poder realmente, si lo logramos detectar de manera muy oportuna, pues dar tratamientos específicos para esto. Pero algo que también pues me llama la atención, doctora, pues son estos factores, esta protección importante que luego no le damos realmente la relevancia que tiene en nuestra vida, que es el sistema inmunológico, ¿no? Que son realmente pues las defensas de protección que podemos generar ante estos virus y algunos otros virus, seguramente también, que no es exclusivo del virus de papiloma humano, pero que tiene que ver hasta con la parte que yo manejo de las emociones, no estar vulnerable en la parte de una depresión o alguna cuestión por ahí de ansiedad, tener una alimentación balanceada, tener actividades que me permitan un sistema inmunológico fuerte y que también pueda ser finalmente pues una barrera muy importante cuando llegamos a adquirir este virus de papiloma humano, porque bien ahorita entendí, por ejemplo, que pues se pueden sumar estos diferentes tipos de virus, ¿no? En estos números
y que pudiera ser justamente que se pueda volver más complicado y que entonces ya pueda tener mayor factibilidad de desarrollar un cambio en las células y entonces estaremos hablando de otra cosa, ¿no? Pero bien lo dijo, pues va siendo un cambio gradual, no un cambio o un brinco drástico de un virus al cáncer cervicouterino o algún otro tipo de cáncer. Pero con esto me surge, doctora, una pregunta. Nosotras las mujeres, pues, que bueno, no es algo que nos guste a ninguna acudir a nuestra revisión y acudir a que nos hagan la toma de esta citología, la prueba del Papa Nicolau, pero es muy necesaria y estamos entendiendo que puede evitar muchas cosas. Pero mi pregunta también iría con respecto a los varones. ¿Qué sucede con los varones? ¿También existe manera de poder realizar, digamos, una prueba, dar algún tratamiento también en conjunto con la pareja? Porque otra cosa que usted mencionaba es esta persistencia, ¿no? Si yo tengo mi pareja y sigo teniendo una vida sexual activa con mi pareja y estoy constantemente teniendo esta reinfección, eh, ¿cómo hacer? Porque entonces volvería ahí un círculo vicioso que no podríamos terminar, ¿no? Y tampoco se trata de censurar la vida sexual de una pareja, sino tener cuidados específicos y seguramente tratamientos específicos. Pero, ¿qué sucede con los varones, doctora? Pues sí, pues los hombres son portadores asintomáticos la mayoría de las veces. O sea, el cáncer de pene existe por VPH, sí, pero no es el problema que representa como para nosotros las mujeres, ¿no? En salud pública, por así decirlo, no representa un problema tan grande, o sea, no forma parte de las primeras 10 neoplasias. Sí existe, pero no es lo más frecuente. Tiene que ver como en las características de sus órganos sexuales. Ellos tienen un órgano externo. Si algo pasa, pues, o sea, como que está externo. Nosotros no lo tenemos externo, no podemos ver si tenemos ahí algún cambio y son cambios, pues, microscópicos, ¿no? Entonces, ellos son portadores asintomáticos. eh, Tienen el virus, pero pocas veces presentan la enfermedad. La verdad es que el problema es para nosotros. El problema es para nosotros por nuestras características que tiene el cervix, por cómo están las células, cómo está el órgano. Entonces, realmente los hombres, pues, eh, en general este es un virus que se da por contacto, ya sea piel con piel, digital, digital con piel, también oral, genital, ajá, realmente es por contacto. Entonces, lo que podemos hacer, pues es la prevención en los hombres, saber, o sea, ellos también tienen que saber que existe el virus del papiloma humano, que les puede dar cáncer de pene, que no es lo más frecuente, pero que les puede dar algún cáncer de cavidad oral, un cáncer de cabeza y cuello, que también ellos están expuestos. ¿Qué más? Ano. Entonces, ellos lo tienen que saber. Y también vacunen. Si bien sabemos que, bueno, las vacunas, por ejemplo, en nuestro país está recomendado en las niñas entre 9 y 14 años, en nuestro país no están ahorita actualmente los niños como tal vinculados para ser vacunados contra VPH, pero es porque realmente no hemos como que logrado vacunar a todas nuestras niñas, ¿no? Entonces el niño pues pasa como a segundo plano, ahorita como primero las niñas y después los niños, pero sí está recomendado, se puede realizar en los niños. Yo tengo un hijo y lo voy a vacunar contra el virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque de esa forma lo voy a proteger contra disminuir su riesgo de cáncer de pene, disminuir su riesgo de cáncer de ano, disminuir su riesgo de cabeza y cuello, y también eso va a permitir proteger a más mujeres. Ajá, de manera que él no puede estar transmitiendo virus de alto riesgo. Eh, Eso también ayuda. Entonces, esa sería la forma de prevenir. Cuando lo que me dices bueno, ¿qué pasa con la mujer que tiene, por ejemplo, una lesión de alto grado y es por un virus de alto riesgo? Generalmente ese es un virus que ya coexiste entre esa pareja. No es como tal, si él no tiene lesiones, si él no tiene nada, algo evidente, la verdad es pues como que tratas cuando hay alguna lesión y tratas a la mujer porque en ese momento hubo algo en su sistema inmunológico que permitió que se diera ese cambio, que se integrara el DNA
del virus al DNA de la paciente y hubiera esos cambios celulares. Y entonces tratas eso, ¿no? Tratas esa alteración. Llámese una lesión de alto grado, cáncer cervicouterino in situ o algo invasor. Pero es algo que coexiste. Si el hombre no tiene ninguna lesión, pues realmente no hay como que darle tratamiento, a menos que una lesión de alto grado estuviera muy recurrente. Ajá, realmente eso es como el manejo. Se le hace el manejo a la mujer, en el hombre podemos hacer prevención de cáncer de pene y de otros cánceres que puedan estar relacionados con virus del papiloma humano en el hombre, pero en general a la que tratamos es a la mujer. Uh-huh. Doctora, quisiera preguntarle algunas inquietudes a veces de conocer la efectividad, por ejemplo, de la vacuna del virus del papiloma humano en las niñas, porque de repente, pues yo escuchaba por ahí cuando empezaba esta campaña de vacunación que de repente decían, pero este es como a lo mejor darles la libertad ya de iniciar actividad sexual en etapas tempranas porque ya están vacunadas porque finalmente pues ya le estamos dando como esa protección, cuando creo que lo importante es conocer, ¿no? Que es una vacuna que tiene un tiempo específico de protección y que pues justamente es eso, como una parte agregada más al sistema inmunológico que puede evitar desarrollar la enfermedad, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Fíjate que cuando salieron las vacunas yo era reciente de gine y esto fue como 2006, 2007. Bueno, total en un congreso como del 2008 estaban presentando así como los primeros resultados de la vacuna, era el boom de las vacunas. Entonces, todo el mundo así en un auditorio en el World Trade Center, presentando el beneficio de la vacuna y o sea, lo que se podía venir, ¿no? ¿Cuántas mujeres mueren en nuestro país por cáncer cervicuterino? Entonces, tener una vacuna es una herramienta valiosísima. O sea, realmente, si pudiéramos, o sea, es como tener el don de que no se te mueran esas señoras, es súper valioso. Realmente, quien ha tenido contacto con alguna paciente con cáncer sabe lo que significa. Quien haya vivido el cáncer cervicuterino también sabe lo que significa. Entonces, tener una herramienta como la vacuna es súper valioso, que no se le debería de negar a nadie. Bueno, total que en ese congreso, presentando los resultados de la vacuna, me acuerdo mucho porque yo era estudiante, se para un ginecólogo y comenta así de, bueno, pero es que con esta vacuna se le está dando la libertad a la paciente de tener como libertad sexual. Y yo decía, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que estemos pensando en eso, ¿no? Teniendo una herramienta tan importante de poder salvar vidas, estar pensando en eso. Bueno, pues cada mujer decidirá lo que hace con su vida sexual, pero tener esa herramienta es como si tienes una hija, tarde o temprano se va a enfrentar al virus del papiloma humano, tarde o temprano, hagas lo que hagas, es algo con lo que va a tener contacto. Si tú le puedes dar herramientas para defenderse, así como la educación, tener todas las vacunas, todo lo que a ella le sirve. Es un extra, una herramienta que no tenga que lidiar con esas preocupaciones o con lesiones de bajo a alto grado, cáncer, lo que sea. Si tú lo puedes evitar, pues claro, claro, por supuesto que sí. La vacuna, actualmente ya tenemos estudios de más de 10 años en la cual se prueba que es efectiva. Depende el país, es el tipo de vacuna al que tengamos acceso. En nuestro país tenemos una vacuna bivalente, Cervarix, en el cual están los virus 16 y 18 cubiertos, que ya les había mencionado, que causan el 70% del cáncer cervicuterino, y la tetravalente, que es 16 y 18, que nos causa este cáncer cervicuterino, también causa lesiones de alto grado, como en un 50%, algunas lesiones de bajo grado, en un 25%, y virus 6 y 11. Estos virus 6 y 11 son virus que no tienen el potencial oncológico, pero causan verrugas, los condilomas. Ajá. Entonces, también nos va a disminuir la frecuencia de estos condilomas si nuestra paciente está vacunada. Entonces, realmente es una herramienta que sin lugar a dudas, o sea, sin lugar a dudas se tiene que implementar. Como te dije desde el principio, en un futuro pensamos que no podemos soñar con un futuro sin cáncer cervicuterino gracias a las vacunas y a las mejores estrategias de tamizaje.
Hay países ya pues de primer mundo como Australia, que ha tenido unas herramientas de tamizaje muy específicas, que ha logrado vacunar a la mayoría de su población, a la mayoría de niñas. Se calcula que en el 2035 tengan alrededor de 4 casos por 100,000 mujeres, lo cual es como un sueño para todos nosotros que vemos esta patología día con día, vemos lo que sufren las pacientes, el estrés, lo que sufren las familias. A veces perdemos, ¿no? Perdemos mamás, madres de familia por un cáncer cervicuterino, y lo que eso implica, no solo obviamente para la paciente, sino para su familia, es dejar a una familia sin mamá, y a veces la mamá es la única que está, entonces es dejarla completamente desprotegida. Entonces es como fundamental, sin lugar a dudas, esto de lo que hace la paciente con su libertad sexual es cuestión de la paciente, y nosotros debemos realmente protegerlas contra el virus del papiloma humano. De esa manera, pues vamos a lograr impactar en la mortalidad por el cáncer cervicuterino. Doctora, y ahorita, por ejemplo, que estamos un poco sensibilizados a la importancia de las vacunas con lo del COVID, ¿se requiere de una vacuna cada determinado tiempo? ¿Se requiere un refuerzo? ¿Se puede aplicar, por ejemplo, en el sistema de salud público? ¿Se puede aplicar también en el sistema privado? ¿O cómo informar un poquito más a la audiencia de tener este acercamiento con esta Como vacuna? que falla un poquito mi internet. Ok, doctora, no sé si me alcanzó a escuchar con respecto Se a la... pausó un poquito, Leti, como que no te escuché la pregunta. Ok. Preguntarle un poquito acerca de la vacuna, doctora. Si se aplica en una sola dosis, tiene refuerzo, si se puede conseguir, digamos, en el sistema público, en el sistema privado. Y por lo que tengo entendido, las campañas, por ejemplo, de vacunación también iniciaron en las escuelas, ¿no? Que era la mayor oportunidad de poder realmente tener a la población cautiva para poderlo hacer de forma más masiva, pero no sé si nos pueda platicar un poquito para estas inquietudes también de la gente en, bueno, ya entendimos que puede ser una muy buena herramienta y evitarle muchos problemas a mi hija, pero ¿dónde la consigo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo son las dosis? Y cómo poder pues llevar a cabo esta prevención que me parece que es muy, muy importante para las niñas, para las mujeres que en algún momento van a iniciar esa vida sexual, ¿no? Bueno, actualmente a las niñas, el objetivo es vacunar a las niñas entre 9 y 14 años. Estas niñas, se ha visto en estudios que ellas, si son vacunadas entre 9 y 14 años, pues esa es la edad, porque esa es la edad en que no han iniciado una vida sexual, y porque se ha visto que estas pacientes tienen mayores títulos de anticuerpos. Incluso en estas niñas podemos utilizar solamente 2 dosis y logramos los mismos anticuerpos que una mujer, por ejemplo, de 30 años, a la cual le pongamos 3 dosis. Entonces, el objetivo es vacunar a estas niñas entre 9 y 14 años, utilizar 2 dosis para, pues, utilizar que tengamos este gran título de anticuerpos y la paciente esté protegida. En las mujeres mayores de 15 años, se utilizan las 3 dosis. Y bueno, actualmente los primeros estudios decían que solamente eran mujeres jóvenes, menores de 25 años. Actualmente sabemos que la paciente se puede vacunar hasta los 46 años. Obviamente los títulos de anticuerpos, la respuesta inmunológica va disminuyendo conforme vamos creciendo por esta como senescencia inmunológica, que cuando somos más jóvenes, como tenemos una respuesta inmunológica más fuerte, más grande, a diferencia de conforme vamos envejeciendo. Entonces, se pueden vacunar. El objetivo realmente en cuanto a esquema de vacunación son estas niñitas entre 9 y 14 años. Realmente el mensaje es como llevarlas a vacunar sin miedo. También hubo algún tiempo en el cual se asociaban la vacuna a algunos síndromes como de una respuesta inmunológica exagerada, síndromes de Guillain-Barré. Realmente fueron casos anecdóticos. No tenemos actualmente alguna herramienta suficiente para decir que la vacuna no es segura. Ya tenemos un tiempo de seguimiento y no tenemos
alguna herramienta, un dato duro que podamos decir, no, cuidado con la vacuna, deténganla porque hay algo que pudiera no estar bien. La realidad es que es más su beneficio. Entonces, vacunar a las niñas y a las mujeres mayores también. En general, podríamos vacunarlos hasta los 46 años, incluso si nosotros tenemos algún antecedente de infección por el virus, ya supimos que tuvimos alguna infección por el virus, tuvimos una lesión de bajo grado, de alto grado y nos hicieron un tratamiento. Actualmente se puede vacunar a la paciente como para reforzar su estado inmunológico y disminuir la probabilidad de que regresara a la lesión. Ajá. Como tal, el papel no es como un papel terapéutico, no es que la vacuna te va a curar si tienes una lesión que te va a curar, no. Pero si tuviste una lesión de alto grado, te hicieron tu tratamiento, estás en vigilancia, te puedes poner la vacuna para incrementar mejorar tu estado inmunológico como un inmunomodulador que sea más fuerte y que disminuya la probabilidad de que recurra a la lesión que te trataron. Entonces, esa es una parte importante también. Y me faltó comentarte otra vacuna que tenemos. No está disponible en México, pero en Estados Unidos sí. A partir del 2015 se aceptó la vacuna nonavalente, que son 9 virus. Entonces, nosotros tenemos la tetravalente, que son los 4 virus, 16, 18, 6 y 11, y la nonavalente incorpora otros virus de alto riesgo. 31, 33, 45, 52, 58. De manera que con esos 9 virus tenemos controlado el 98% de los cánceres cervicouterinos. Entonces, realmente pues es una herramienta. Si tuviéramos que elegir, pues obviamente sería la nonavalente. Estamos esperándola en México. Esto de la pandemia yo pienso que ha retrasado incluso un poquito más su llegada a México, pero yo no creo que tarde más de un año en que la podamos tener al alcance de todos. O sea, y bueno, pues con los beneficios que esto representa, ¿no? Tener protección contra 9 virus, pues ya es muchísimo, son los más frecuentes. Eh, Sin lugar a dudas, es un beneficio. Esta vacuna luego se aplica a los 2 meses y luego a los 6 meses. 3 dosis en aquellas mujeres mayores de 15 años y en aquellas niñitas podemos usar 2 dosis porque esas 2 dosis generan títulos altos de anticuerpos como en las mujeres que reciben 3. Entonces, el objetivo pues son esas niñas. Ojalá y pudiéramos vacunarlas a todas para que en un futuro tengamos el beneficio, ¿no? El beneficio tangible en la disminución de lesiones de alto grado, en la disminución del cáncer cervicouterino. Doctora, estamos un poco sobre tiempo, pero quisiera preguntarle acerca de los tratamientos. ¿Existe, digamos, posibilidad de poder tener estos tratamientos para, pues, quitar estas lesiones provocadas por el virus de papiloma? ¿Solo se va a controlar o sí podemos tener una curación, digamos, una vez que nos hemos infectado del virus y dependerá de todo este proceso o en qué etapa del proceso nosotros la detectamos? Es importante hablar del tratamiento porque también a nombre del virus del papiloma humano se han hecho muchísimos tratamientos, a veces sobre tratamientos. Entonces, esto lo tiene que saber la paciente cuando va al CUDA con una lesión, si tiene algún problema, que se acerque a un especialista, alguien que sepa, que realmente sepa y que pueda darle esa confianza. Porque a veces escuchamos virus del papiloma humano y la paciente dice, sí, quítamelo, no sé qué me vayas a hacer, pero quítamelo ya. Entonces, pues actualmente, pues somos más, en general las guías internacionales tratan de ser un poquito más conservadores. Nosotros en nuestro país, al ser la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres, la verdad es que tratas como de mediar entre lo conservador y también que la paciente no se te vaya, pero tienes que ubicarte muy bien dónde estás, ¿no? Si estás en tu consultorio con una paciente que va a sus seguimientos, bueno, pues. Entonces, doctora, si nos ayuda a completar un poco la idea de cuando la paciente pues ya detectaron el virus, llega a su consultorio y pues lógicamente con ese temor y con esa necesidad de decir qué hay que hacer y cómo lo podemos hacer. Sí,
Bueno, pues te comentaba que actualmente las guías internacionales son como más conservadoras. Hay que tener como un punto medio entre no sobretratar a la paciente, no sobretratarla, darle un tratamiento que pudiera incluso tener repercusiones en su vida reproductiva y darle el tratamiento óptimo, o sea, realmente ni más ni menos, realmente lo que le corresponde y pues con el menor efecto adverso, esa es la realidad, eso es lo que queremos para nuestra paciente de acuerdo al tipo de lesión que ella puede tener una lesión de bajo grado. Eso implica que cuando tomamos una biopsia, las células que se ven afectadas son muy poquitas, menos del 20% son las que se ven con cambios por virus del papiloma humano. Una lesión de bajo grado se puede quitar sola. Ajá, hasta un 70% de las pacientes se va a quitar sola. Entonces, el tratamiento es expectante. Ajá, o sea, tú te vas a esperar, la vas a vigilar y tú quieres ver si esa paciente entra dentro de ese 70%. Puedes esperar hasta 2 años. Ajá. Si tienes una lesión que va persistiendo o que va teniendo cambios durante esos 2 años, ya tomas biopsia y vas tomando conducta. También puedes tener una prueba del virus del papiloma humano y con eso orientarte. De manera que actualmente se toman decisiones en cuanto a qué probabilidad tiene una paciente de tener una lesión de alto grado, un NIC3. Y de acuerdo a esa probabilidad es que tú tomas decisiones en cuanto a si la puedes dejar solo en observación, si tienes que hacer algún tratamiento ablativo, que sea como quemar o congelar, como para destruir la parte superficial del cuello y crear una respuesta inflamatoria y quitar la lesión, o si tienes una lesión de alto grado, un NIC3, en la cual tú puedes hacer un tratamiento excisional. Excisional quiere decir quitar la lesión, por ejemplo, un cono cervical, en la cual haces un corte, como su nombre lo dice, en forma de cono y lo mandas a estudiar. De manera que te pueden decir si solamente hay una lesión de alto grado, un NIC3, o hay una lesión de alto grado y se encontró algo de invasión y ya con eso tú tomas decisiones. Si el cono es suficiente o necesitas hacer algo más. Entonces, es un espectro de lesiones. Así, hay diferentes tratamientos, no todos son iguales. Hay que saber con quién ir con alguien que tenga experiencia, alguien que sepa del virus del papiloma humano para tener el mejor resultado. Entonces, eso es como lo más importante, ¿no? No todo el virus del papiloma humano se trata con cono. En algún momento también de mi formación como gine llegaba a saber muchos conos de mujeres con lesiones de bajo grado y después con una repercusión en su futuro reproductivo, ¿no? Con problemas a lo mejor después de incompetencia ismicocervical o alguna alteración, abortos por conos grandes, cuando realmente a lo mejor no tenían razón de ser, ¿no? Cuando con vigilancia su sistema inmunológico solito hubiera controlado esa infección y no había que hacer algo más. Entonces, eso es como muy importante, no dejarse llevar por como el calor del diagnóstico, de estar súper preocupada, estresada, donde podemos ser fácilmente pues una víctima, ¿no? O dejarnos llevar por alguna opinión. Entonces tenemos que estar como bien controladas, ir con alguien que sepa y que alguien que nos ayude a tomar la mejor decisión. Doctora, y hablando de este punto en particular, en ocasiones, y es porque pues a veces he tenido información vía directa de las pacientes, no siempre se sabe quién es el médico especialista o el adecuado para que pueda ayudarme en este tipo de condiciones y que yo esté realmente segura que va a ayudarme, ¿no? Que no va a dejar pasar el tiempo, que tampoco va a ser algún tipo de tratamiento solamente por acelerar o adelantar el procedimiento, o bien que también los hay, pues para algún beneficio personal, ¿no? ¿Cómo saber o quién es la persona capacitada, idónea para poderme ayudar a tomar decisiones con respecto a esta cuestión del virus del papiloma humano? En general, los ginecólogos tenemos una formación en colposcopía, pero una vez que concluyes, o sea, es como una rotación. Generalmente podemos hacer un diplomado en colposcopía. Entonces, saber que nuestro ginecólogo sea colposcopista, ajá, que haya tenido esa formación, que realmente sea experto.
o que sea un gineco-onco, que como tal, como gineco-oncólogo, también tienes una formación en colposcopía y a fin de cuentas, pues para nosotros como gineco-oncos es una herramienta, la colposcopía es una herramienta para diagnosticar el cáncer, ¿no? Que es lo que quieres diagnosticar y es a lo que te dedicas. Entonces, realmente pienso que pues todos los médicos lo que queremos es el bienestar de nuestro paciente. Quisiéramos darles el mejor tratamiento con el menor efecto adverso, que esté bien, resolverle un problema. Algunas veces pienso que podría ser ignorancia, a lo mejor que el médico no sepa, que no esté tan actualizado, que no sea su fuerte, ¿no? Hay ginecólogos que manejan súper bien embarazo de alto riesgo, hay unos que climaterio, como que cada ginecólogo también va teniendo dentro de la misma rama especialidades o áreas a las que se dedican más. Esto es muy, muy interesante porque es cierto, a lo mejor dentro del área de la ginecología, pues algunos van teniendo inclinación por algún tipo de atención específica dentro de la cuestión ginecológica, pero vale la pena pues tratar de ubicar a la persona idónea que necesitamos si es que tenemos el virus de papiloma humano, ¿no, doctora? Y en ese sentido, pues me gustaría que usted pudiera compartir pues sus datos de contacto, donde la gente que nos está escuchando en este momento tuviera la oportunidad de sentirse confiada de que pueda acudir con médicos como usted para poder pues tener esta atención, esta revisión, toda esta parte que hemos platicado tan interesante el día de hoy acerca del virus del papiloma humano. Sí, Leti, muchas gracias. Pues yo estoy a sus órdenes en el Hospital Ángeles de Lindavista, consultorio 245. Mi teléfono es el 55 35 68 3309. Eh, También estoy en el Hospital Juárez de México, pero ahí pues es la medicina institucional y a nivel privado en el Hospital Ángeles para lo que se pueda ofrecer. Con mucho gusto. Doctora, pues muy interesante el programa del día de hoy. Creo que vale la pena que podamos tener esta oportunidad, que nos haya aclarado muchas cosas alrededor, pues, de este virus que, como bien nos dijo, a veces asusta muchísimo, pero hay que ser pacientes y tener más bien como la cabeza fría para poder saber hacia dónde nos dirigimos y que pueda tener al final un buen resultado, ¿no? Y aprovechar pues también la información al respecto, si tenemos dudas sobre las vacunas, cómo cuidar a nuestras futuras mujeres adultas que en este momento son niñas y que vale la pena prevenirlo y que podamos llegar en algún momento, como bien lo dijo, como otros países, pues a tener el mínimo porcentaje de necesidad de atención de las pacientes que sí desarrollan este tipo de cáncer, principalmente el cervicouterino, pero pues tener mayor educación incluso para tener un buen ejercicio también de nuestra sexualidad, ¿no, doctora? Sí, Leti, claro que sí. Es pues básico, ¿no? Realmente lo que queremos es que en un futuro haya menos pacientes con cáncer cervicuterino, que sea una preocupación menos para nuestras niñas, una preocupación menos para nuestras mujeres. Y bueno, realmente la herramienta, a diferencia de otros cánceres, es que, bueno, tenemos prevención, ajá, tenemos prevención y tenemos herramientas de tamizaje muy firmes, ¿no? Este cáncer sí lo vamos a poder erradicar algún día del mundo. Pues, doctora, no me queda más que agradecer de verdad su presencia esta tarde hablando de este tema interesante y dejar el mensaje muy clarito de que más vale pasar un momentito un poco incómodo en la toma del Papa Nicolau, pero tener mayor control sobre nuestra vida, sobre esta parte importante de nuestro cuerpo y poder evitar pues esta enfermedad del cáncer cervicuterino. Doctora, muchísimas gracias por haber estado en este programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Esperemos poder contar con su presencia en algún otro momento para hablar de algún otro tema interesante en la parte de ginecología y ginecología oncológica. Y de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Leti. Yo encantada de venir a platicar con ustedes. Pues me voy muy contenta. Muchas gracias. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros estaremos escuchando próximo jueves 3 de la tarde y nos escuchamos y nos vemos pronto. Hasta la próxima.